Ya, bueno, pues muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí, de estar de vuelta en Bogotá y de estar aquí en esta instancia tan interesante de la Cátedra de Democracia y Ciudadanía. Pues cuando primero me invitaron a hablar de arte y conflicto, no puedo hablar primero. Estuve pensando en esta relación arte-conflicto y cómo trabajarla, y esta relación nos pone a pensar en cada uno de los términos, ¿no? Y en sus posibles relaciones o no relaciones. Conflicto, como sabemos, habla de una confrontación, un antagonismo, ¿no? Con, unión, flictus, golpe, flagelo. Y entonces, ¿cómo el arte se relaciona con el conflicto? Es decir, con aquello que choca, con un encuentro, o con un encuentro que es también un impacto. Pues yo creo que esa es una muy buena pregunta, especialmente porque definir el arte desde ya es una empresa bastante compleja, porque en esta posibilidad de definición entran en juego varios actores, discursos, instituciones, ideas, afecciones, y todo esto, es en sí mismo conflictivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos pensar, ahora sí, Laura, el epítome de la vanguardia, que es la ruptura con el statu quo artístico, o este es un objeto hecho por Man Ray, se llama cadeau, regalo, es uno de los ejemplos de ruptura artística, ¿no? O si pensamos en lo que nuestra idea de lo que puede ser arte político, ¿sí? ¿Acaso estos dos ejemplos no incluyen el conflicto? La ruptura, el choque con otra cosa, ¿no? Generalmente con la institución arte. Entonces creo que en este punto del paréntesis arte, paréntesis conflicto, se vuelve interesante porque significa que podemos hablar del arte como algo que ya en sí está en conflicto y desde ahí relacionarlo con otro tipo de conflicto. Pensar que el arte es conflictivo en sí mismo y que produce conflicto o que se produce desde el conflicto significa pensar que el arte no es necesariamente algo ecuánime, ni armónico, ni bello y por lo tanto siempre bueno, ¿sí? A mí me interesa, y es un poco la práctica artística que yo he desarrollado, es pensar el arte siempre desde su propio conflicto con la institución arte. Entonces ahí yo hago una pequeña diferencia entre práctica artística e institución arte. Entonces, siempre pensar el arte desde la crisis, desde el conflicto, desde la interrogación consigo mismo y no desde una autosuficiencia como un espacio neutro de enunciación política. Particularmente los proyectos que yo he trabajado han sido en espacios socialmente conflictivos, ¿sí? Y creo que es importante, si estamos trabajando con arte en estos tipos de lugares, o si el arte incluye trabajar con otras personas, con otros seres humanos, cuestionar el arte y no tomarlo como algo de por sí ya bueno, sino como parte de un proceso histórico. Entonces, mi propuesta para hoy, y creo que una forma de organizar las cosas que les voy a presentar, es pensar la relación entre arte y espacio urbano, tomando como elemento articulador la acumulación y la expansión capitalista. Este tema ha sido trabajado por varios autores, entre ellos David Harvey, que toma la teoría marxista de la locación, location theory. Según Marx, el motor del capitalismo es la acumulación. Es como la pulsión constante de acumular constantemente. Este es el motor, esto es lo que mueve la maquinaria capitalista. Y este motor de la acumulación tiene consecuencias espaciales, ¿sí? Voy a citar a David Harvey. Dice: la acumulación es el motor que impulsa el crecimiento dentro del modo de producción capitalista. El sistema capitalista es, por tanto, altamente dinámico e inevitablemente expansivo. Constituye una fuerza permanentemente revolucionaria
que continúa constantemente transformando el mundo en que vivimos. Esta transformación se da a todo nivel y también a nivel espacial. Por lo tanto, si entendemos el capitalismo como la relación social de las relaciones de producción, esta búsqueda de acumular capital es constante. Para Marx es importante recordar que este crecimiento no es armónico ni se da en paz, sino que se da en constante crisis, ¿sí? Entonces, desde ya tenemos otra vez esta idea del conflicto, de la crisis ya inscrita, ¿no? El crecimiento no es estable, siempre está en la ruptura. Entonces, en esta idea de acumulación, cómo el capital se acumula y en su acumulación necesita expandir, se expande. ¿Por qué? Porque la acumulación, digamos que sube, llega a un punto máximo y cae en crisis, ¿sí? Por simplificar bastante. ¿Qué pasa? Para seguir acumulando es necesario generar espacio para esa acumulación, ¿sí? Una forma es generar nuevas formas de actividad o diversificar el trabajo. Otra forma es generar nuevas necesidades de consumo. Otra forma es la expansión geográfica a nuevas regiones, por ejemplo, el colonialismo, pero también el mercado global, ¿sí? Esta noción de apertura de nuevos espacios impacta radicalmente las ciudades y el mundo. ¿Qué pasa? Esto lo vemos. ¿Por qué? Porque en la medida, para acumular más capital, la transición tiene que ser cada vez más rápida. Es decir, que la mercancía tiene que realizarse en el mercado cada vez más rápido, para lo cual tiene que ser los transportes y la circulación de mercancías cada vez más rápida. Esto nos da como resultado aglomeración urbana, ¿sí? Menor espacio, el tiempo rinde más. Es decir, el espacio se aliena por el tiempo, el espacio se comprime, ¿sí? Ese es uno de los casos. Por otra parte, para generar nuevos procesos de acumulación, la ciudad misma se reconfigura. Estos son procesos de gentrificación, ¿sí? Es decir, cuando una parte de la ciudad es destruida para generar nuevos edificios que vehiculen nuevo capital financiero, ¿sí? Entonces, esta acumulación de capital tiende a la transformación constante, ¿sí? Esa transformación constante significa que siempre hay una barrera que se rompe, siempre hay una ruptura, ¿ok? Y tal vez quedémonos con esa idea en mente, porque de los 3 proyectos que voy a mostrarles, son 2 en Colombia y 1 en Estados Unidos, en Detroit. Entonces, los 2 primeros ejemplos tienen que ver con esta idea de la aglomeración urbana y de la gentrificación. Ambos están atados a procesos de desplazamiento forzado en el país. El último ejemplo, el de Detroit, tiene que ver con esta idea de el rompimiento, la penetración y la destrucción de ciertas estructuras para crear estructuras nuevas. ¿Ok? Cierro ahí. Entonces, la relación que me interesa a mí un poco explorar es esta entre capitalismo, espacio y arte, ¿sí? Para englobar un poco. Entonces, listo. Creo que ya, es el título un poco marciano, pero bueno, la próxima. Bueno, entonces son 3 proyectos que les voy a comentar. El primero se llama Práctica Artística en la Grieta y fue un proyecto desarrollado en Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá. Este proyecto duró 3 años, en el cual se involucraron cerca de 160 personas desplazadas. El proyecto se desarrolló en varios barrios de Ciudad Bolívar, pero principalmente en Jerusalén, Caracolí y Potosí, ¿sí? Y yo siempre hablo de esto como un proyecto, pero en realidad es como una formulación, es una experimentación, y creo que eso está bien, pensar el arte en esos términos, porque el proyecto presupone que hay algo que se proyecta, es decir, hay una matriz preconcebida que es luego proyectada, mientras que la formulación es un pensamiento dinámico in situ, en el espacio. Y esa diferencia es importante. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de espacio y política, es importante
o a mí me parece importante pensar que el arte como institución tiene una espacialidad, tiene una noción de centralidad que a veces es muy distinta a espacios como Ciudad Bolívar, ¿sí? Entonces, yo soy artista, un artista formado en la academia. ¿Qué tengo que ver yo con personas que han sufrido desplazamiento forzado con un espacio como tan periférico como Ciudad Bolívar? ¿Cuál es mi actitud al llegar allá? ¿Sí? ¿El arte es algo que los va a salvar? No, ¿sí? No estoy a favor de un evangelismo estético que es imposible, ¿sí? Es parte, hay que entrar con ese aspecto. Yo, así fue como lo desarrollé, sin tener esa mirada, ¿ok? ¿Tienes algo que decir? Ah. Buenísimo. Si no, tienes espacio. Esto es cátedra, yo... No, simplemente es... No, simplemente es que eres la primera que dice las cosas como son. ¿No soy la primera? No, eres la primera. Ah, soy. Ah, bueno, gracias. Vale. Entonces, ¿cómo fue este proyecto en Ciudad Bolívar? ¿Sí? O sea, yo he escrito mucho, he pensado mucho y pues tampoco les voy a echar todo el carretazo porque me van a detestar. Pero, ¿cómo sucedió? Sí, tuvo dos fases el proyecto. El primero fue una huerta comunitaria y ese proyecto se llamó Cultus. El nombre tiene que ver con que cultus es la raíz de cultivar, pero también de cultura, ¿sí? Y mi punto era, yo no voy a hacer un proyecto para Ciudad Bolívar, sino lo que me interesa es desarrollar algo desde Ciudad Bolívar, ¿ok? Por eso también hay un pensamiento espacial. Entonces en la huerta tuvimos un lote que fue donado por una de las personas de la comunidad, y ese lote lo arreglamos y ahí se cultivaron distintas verduras y hierbas. Esta huerta es autosostenible y de ahí se producen cosas, bueno, productos que van al mercado de Caracolí y también las consumen las mismas familias. La huerta para mí fue como el epicentro del proyecto porque fue como un lugar diferente a todo el espacio de Ciudad Bolívar. No solo porque es un lugar verde que contrasta como con un paisaje un poco más desértico, sino porque tiene que ver con espacios de tierra y casi de recuperación simbólica de la tierra, con poblaciones que han sido despojadas de esa tierra, ¿sí? O sea, yo no puedo restituir la tierra, pero sí es posible experimentar de forma respetuosa, en el sentido de ¿qué pasa con lo simbólico aquí? ¿Cuál es su relación con la tierra? Porque esa relación también se pierde, ¿sí? Esta gente pierde todo, llega a los márgenes de las ciudades a reinventarse una vida, ¿sí? A trabajar en una fábrica que hace, qué sé yo, cordones de zapatos, cuando toda su vida tuvieron un trabajo diferente. Entonces, la huerta fue el epicentro porque ahí se creó el primer grupo, es como el grupo semilla del proyecto, ¿sí? Y luego de ese grupo, mi pregunta era cómo trabajar la idea del desplazamiento, las historias de estos desplazamientos, pues desde el arte, desde la práctica artística, sin que sea yo, el artista, el que genera esa representación del desplazamiento. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un problema espacial, político, no es entonces reproducir las mismas categorías desde el arte, representando al otro, ¿sí? Mi búsqueda era un poco cómo movilizar este esquema de pensamiento. Entonces lo que hicimos fue un taller de cartografías en el cual la idea era que ellos cartografiaran su espacio del que venían, donde habían vivido, o Bogotá, lo que les parecía, o sea, era muy abierto, ¿no? Y entonces surgieron distintas cosas. Estos son dibujos, puedes volver al anterior, y surgen cosas, ¿no? Como por ejemplo, algo así, observando muy rápidamente, es como el paisaje queda marcado con la violencia, ¿sí? Entonces, esa tierra no es una tierra vacía, no es una tabula rasa a reinventar, es un espacio que ya está marcado, ¿sí? Entonces, ahorita hablábamos con Armando, sí, las políticas de volver a estas tierras, ¿no? Cómo el volver, si es posible, ya esa tierra está marcada. Bueno, esos son algunos ejemplos.
Estos son los talleres. En los talleres la cuestión empezó chiquita, como les decía, 15 personas, y después fue creciendo, y al final eran 160 personas tejiendo de forma colectiva, comunitaria, y pues ahí echando carreta, básicamente. Y, ok, estos son Sara y Laura, y estos son algunos de los patchworks que se hicieron en el proyecto. También hubo exposiciones. Hicieron cositas para vender, y estos son como lo que llamamos cartografías, ¿no? Entonces yo pienso, por una parte, el tejido les da la oportunidad de reinscribir un espacio perdido, pero a la vez de desarrollar un tiempo en la inscripción de ese espacio. ¿Por qué? Porque la técnica tiene una razón de ser. No es lo mismo hacer esto tejido que hacerlo en un dibujo. Hay toda una noción del tiempo distinta. Esto lleva mucho más tiempo, ¿sí? Pero ese tiempo es también meditación, que es también un tiempo de memoria, ¿sí? Eso me parece pues importante. Creo que eso fue parte de lo que hizo que el proyecto funcionara y que pues le fuera tan interesante para tanta gente. También, si pensamos en términos de cartografías del desplazamiento, ciertamente estos no son mapas de los movimientos migratorios, ni nada de eso, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes que es? Pues es como la reconstrucción de ese territorio perdido, ¿no? Y digamos, viendo esas imágenes, me recuerdan mucho a un proyecto que se está desarrollando actualmente en el Centro de Memoria, que es precisamente esto, es el costurero de la memoria. Entonces, pues es como la misma metodología, es muy parecido, y digamos las personas que trabajan ahí han tenido una acogida muy positiva a este tipo de proyectos, porque a partir de esa reconstrucción de memoria les permite como volver un poco a esa tierra que perdieron, ¿no? Y a también tratar de construir ese sistema simbólico que se rompió. Exactamente. Sí, ese grupo está bien. Claro, sí. Y por otra parte, además de esto que acabas de mencionar, son una especie de contracartografía, ¿no? Hay todo un espacio íntimo que no puede ser cartografiado por la ciencia, por así decirlo. Es decir, es toda una cara del desplazamiento a la cual no se puede acceder a través de otros tipos de mapeo, ¿sí? Si quieres pasar a la otra. Bueno, están las mujeres. Como les digo, hubo un montón de gente, bueno, todavía están. Lo que sucede es que ahora ellas se organizaron en una cooperativa y siguen produciendo estos tejidos, pero además, es decir, esta idea como que se transformó también en una especie de agenciamiento y se ayudan a las nuevas familias que van llegando, es decir, se armó un grupo, ¿no? Lo cual a mí me parece buenísimo porque es como el límite entre el arte y lo político, es algo que puede fluir para cualquier lado, ¿sí? Entre el arte y la producción de comunidad, o la interrogación de qué es la comunidad, o el arte y la agencia. Eso ciertamente es algo que uno como artista no puede hacer. Ay, te voy a dar agencia, es imposible, ¿sí? Pero quizás desde el arte se pueden abrir espacios en los cuales eso puede emerger, ¿sí? Yo también en términos de espacio he pensado cómo puede ser Ciudad Bolívar, o sea, qué significa un espacio en términos de acumulación y lo que les contaba al principio, que es un poco ladrillo marxista, pero ¿qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué significa decir que Ciudad Bolívar es un barrio de invasión? ¿Sí? Porque en otros países lo llamamos diferente, ¿sí? En barrio de lata, o favelas, o cuáles acá los tengo anotados, Villa Miseria, ¿no? En Argentina le dicen así, que es donde yo nací, soy Maggi. Shantytown en inglés, que es como ciudad decaída, ¿sí? Pero todos esos nombres son cualitativos. Barrio de invasión, hay una noción ahí territorial que es la invasión, ¿ok? Entonces Ciudad Bolívar es como una invasión, pero a la vez es una periferia, ¿sí? Entonces hay un doble movimiento, la invasión, así llamada, y la expulsión del centro. Entre esos dos puntos, o esos dos movimientos, hay algo que se podría llamar un límite. Límite tiene que ver con margen, marginalidad, son todas palabras relacionadas.
Pero el límite no es necesariamente la división. El límite es también un espacio en el cual algo distinto aparece. ¿Sí? Esto lo dice Heidegger. Heidegger dice, el límite no es el punto en el que algo se acaba, sino el punto en el cual algo empieza a presentarse. Por eso este proyecto se llama Práctica Artística en la Grieta, porque la grieta es como ese espacio social, político, artístico, urbano, en el cual otro tipo de cosas se dan, ¿sí? Y uso la palabra cosa, que es como muy amplia, pero también permite por eso llenarla de distintos significados. Entonces, eso es un poco, ese tipo de espacio, ¿sí? Es un espacio político distinto a las espacialidades que impone la acumulación capitalista, ¿ok? Es un espacio que de cierta forma es un intersticio, ya está ahí. Es cuestión como de ir navegando y buscando este tipo de cosas, ¿no? Bueno, no quiero manejar bien el tiempo, porque si no, ya, listo. Después podemos volver con sus preguntas, ¿vale? Entonces, Ciudad Bolívar tiene que ver con esta dinámica del centro y la periferia, la invasión, la exclusión, la idea del límite como un espacio productivo y, por supuesto, la cuestión del desplazamiento. Son todos, no son metáforas, son ideas, son conceptos espaciales. Desplazamiento tiene que ver con la tierra, la marginalidad, el límite, la ciudad, la periferia, la invasión, ¿sí? A mí me interesa pensar todo eso. O sea, no sé si soy exitosa haciéndolo, pero es como la búsqueda. El segundo proyecto fue un proyecto una formulación artística que surgió en Moravia, Medellín. ¿Saben algo de Moravia, Medellín? No, bueno, Moravia es la comuna, creo que es la comuna 13 de Medellín. Y, ¿qué pasa? Cuando Medellín era más pequeño, Moravia quedaba en la periferia, ¿sí? Y ahí era básicamente un botadero de escombros, basura, etc. Toda esta basura se unió y armó como un morro, que de hecho le decían, o le dicen, el morro. Encima de ese morro, la gente construyó sus viviendas. Esto surgió en los 30, 40, más o menos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que Medellín creció, ¿no? El desarrollo, la ciudad de la primavera, o cómo es, bueno, ¿la eterna primavera? Sí. Es una canción también, ¿no? La maldita primavera. Pero yo creo que eso aplica para acá, la maldita primavera. Entonces, sobre ese morro de basura se construyeron estas viviendas. La misma gente que vive ahí, en su mayoría recicladores, ¿no? ¿Qué pasa? Que en la construcción de Medellín, pues ese lugar ya estaba ahí molestando, ¿sí? Porque si queremos hacer la ciudad de la primavera y la cuestión es el desarrollo urbano y el progreso, etc., el morro de Moravia, molesta. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la ciudad? Pues meter bulldozers y echar a toda esta gente, y cada vez que tumbaban una casa ponían una banderita, ¿ok? ¿Alguna reminiscencia colonial? Yo creo que entonces cada vez que una casa desaparecía, aparecía una bandera, ¿ok? Esta gente fue reubicada en como muy lejos del centro de Medellín, que es donde quedaba Moravia, con lo cual tienen que tomar metro y sistemas de transporte que ellos en toda su vida no utilizaron, ¿sí? Si esta gente piensa en trabajar como recicladores, ¿vas a hacer reciclaje mientras viajas por el metro? No. Es decir, toda su vida cambia. Entonces, el proyecto aquí fue bien distinto al de Ciudad Bolívar, porque cuando me invitaron a participar, yo llegué en plena coyuntura, es decir, cuando Moravia ya estaba en proceso de disolución y esto ya iba a desaparecer. O sea, yo creo que están ahora en las últimas etapas. Aquí va a surgir un parque muy bonito. Entonces aquí el proyecto fue trabajar con los jóvenes de la comuna de Moravia, porque resulta que el hip hop es como lo máximo allá. O sea, todos los chicos hacen hip hop. Lo que pasa es que hacían hip hop pues de todo, ¿no? Pero tal vez no habían trabajado específicamente el tema de la reubicación. Entonces,
la propuesta fue, ¿cómo no? ¿Por qué no armamos algo en lo cual ustedes hablen de esta vaina que está pasando? ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque la reubicación está inscrita en una narrativa del desarrollo, ¿sí? Y el desarrollo es bueno y eso es lo que queremos. Nadie va a ir en contra del desarrollo, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué pasa? Ellos tienen que ver cómo problematizan eso, porque son los cuerpos que están sufriendo este tipo de cosas. Entonces, aquí trabajé con una compañera que se llama Andrea Solano. Hicimos dos cosas. Un número, que fue una revista, que se llama Ecos entre Huecos, que es esta, en la cual los muchachos escribieron y dibujaron sobre la reubicación. ¿Okay? O sea, ahora que Moravia no existe, esto es una especie de testimonio de memoria muy actual de algo que acaba de desaparecer. El segundo parte del proyecto fue hacer canciones, que ellos hagan canciones sobre la reubicación, y después hicimos un concierto en el cual se presentaron las canciones y un CD. Estos son imágenes de la reubicación, de los escritos de ellos, ¿sí? Los dibujos de ellos, que están buenísimos también. Y los murales, eso era también. Estos murales, la mayoría desaparecieron, pero yo creo que hay una cierta apóyesis en crear algo destinado a desaparecer, así que desaparecieron. ¿Ponemos el video? Bueno, este es un video, por si están dormidos, esto yo creo que los va a despertar. Se llama Aromas a Formol y fue, fue hecho por un compañero también, esta versión en particular, Alejandro Araque, y a ver si sale algo. Ahí ahora funciona. Ahí va. Pues tal vez, todo. Bueno, para que vean y no solo me vean a mí. Aromas a Formol, las calles están calientes y limpiezas en los barrios. Aromas a Formol, secuestros y homicidios, cuando pararán dolor. Aromas a Formol, las calles están calientes, hay la clase en su interior. Aromas a Formol, sus carros funerales adornando los barrios. Aromas a Formol, heridos escritos, seguro han visto que me he tomado en el mundo, perdido la sangre en el piso, recorro camino, me encuentro en las calles de los laberintos, ojos de disparos y gritos, y oye caminar. Y empiezas un barra borrado que moneda, no disputa tiempo más. Las calles apestan porque estos te aprestan, te apuntan, disparan la muerte. Acecha, cartolas despiertas, soldados de piedra, ya estamos cansados de estar. Soy un muerto en vida, sin piernas la tierra, si quieres descanso esperas a que muera. Las almas en pena quedarán por fuera, porque el paraíso no sabrán dónde quedan. No, dice así. Bueno, ¿les gusta? Dejámoslo todo ya, quedó un minuto y medio. Son buenos. Igual lo pueden buscar en YouTube. ¿Tienes pause? Dale. Aromas a Formol, las calles están calientes y limpiezas en los barrios. Aromas a Formol, secuestros y homicidios, cuando pararán dolor. Aromas a Formol, las calles están calientes, hay la clase en su interior. Aromas a Formol, sus carros funerales adornando los barrios. Aromas a Formol, aromas a Formol. Aromas a Formol, porque la vida es perra y más de perra traicionera. Si muere nada te llevas, entonces porque es la guerra que se apodera de todo el planeta Tierra. Esto es una cosa común, habitado por Talavera.
Aromasa Formol. Bueno, ahí está, Aromasa Formol, rocoso, muy nene. Son buenísimos. ¿Les gustó? ¿Sí? Bueno, pero ahí hay un texto, ¿no? Bastante interesante de denuncia de lo que está pasando ahí, pero a la vez es como... es muy complejo de entender. Pero bueno, está. Sí, ahora, ¿qué pasa? La reubicación de Moravia se dio como en dos partes separadas de Medellín, ¿no? Medellín es un valle, hay montañas, entonces imagínense, una montaña, otra montaña, y por allá los metieron. ¿Sí? Barrio Las Flores, Barrio La Aurora, que a mí me parecen bien similares a la idea de un gueto, o sea, edificios de cemento pelado, ¿no? Y la gente viendo cómo organizan sus vidas. Bueno, y mi último ejemplo, bueno, aquí están los otros grupos, Mundo Oscuro, La Familia, La Red, es el Bronx, eso es Independiente. Estas son las fotos de ellos, claro. Bueno, eso ya. Ok, Detroit. Entonces un cambio geográfico importante que tiene que ver con un poco pues, mi vida, cómo se ha movido. Entonces, no saben si Detroit, ¿alguna idea qué es Detroit? ¿Dónde queda? Estados Unidos. Estados Unidos, al norte, cerca de Canadá, donde uno se muere de frío. Ahí estoy estudiando yo. Detroit es el hogar de Ford, Henry Ford. O sea, Ford básicamente creó esta ciudad, ¿sí? No desde cero, pero... es decir, Detroit es el centro de la industrialización norteamericana. ¿Qué pasa? Que por el mismo movimiento, la misma noción de acumulación, expansión, ¿sí? Esta expansión también vacía, abandona. ¿Por qué? Porque ahora es más barato producir autos en Shanghái, contratar personal de otra parte que de Estados Unidos. Entonces Ford, así como creó todas las estructuras, la infraestructura para la producción automovilística y la ciudad que de ahí creció, cuando el capital resultó ser beneficiarse más de otras áreas del mundo, simplemente fue abandonando. Entonces, Detroit es una ciudad que tenía 3 millones de habitantes y ahora tiene 700,000. ¿Ok? Y es una ciudad muy grande. Es decir, perdió casi el 60% de su población. ¿Sí? Por una parte. Por otra parte, la población que queda es la población más pobre de Estados Unidos, ¿sí? Que son los afroamericanos. ¿Ok? Esto es una triste realidad, pero es un país en el cual el racismo es profundo. Entonces, esta es la antigua estación de trenes, completamente abandonada. Fábricas, ¿sí? Abandonadas. Esto de la izquierda era un teatro, una ópera, ahora es un parking lot. Esto es un hospital. Bueno, esto es la Packard Plant, que era la planta de ensamblaje más grande del mundo. Ahora es la planta abandonada más grande del mundo. Pero, ¿qué pasa? El capitalismo nunca pierde, ¿no? O sea, si yo me retiro de un lado es porque estoy entrando por otro lado. Siempre hay una dinámica, un movimiento de cómo generar espacio para acumulación, ¿sí? Es decir, dejar que una ciudad se destruya es porque hay un nuevo proceso del capitalismo emergiendo, ¿sí? La pregunta es ¿cuál? Por eso a mí me interesa Detroit, porque Detroit es el punto en el cual esta nueva configuración va a emerger, ¿sí? Uno de los puntos, obviamente. Casas abandonadas, goodbye forever. Y después hay estos como nuevos desarrollos, ¿no? Muy así, condominio, igualito, todo estandarizado, ¿no? Que empiezan a aparecer de a poco. Entonces, ok. Este mapa muestra un poco la distribución racial de Detroit en el espacio. A diferencia de Colombia y bueno, Argentina también, el centro, el downtown, el centro de la ciudad no es la parte más rica.
es la parte que a partir desde los años 50 ha sido, la gente rica se fue del centro hacia el suburbio, hacia la periferia. El centro queda abandonado o muy empobrecido y ahí es donde empiezan a vivir las poblaciones afroamericanas. ¿Sí? Entonces, el azul no son los blancos. ¿Sí? El azul son las poblaciones negras de Detroit. Y los blancos, los suburbios blancos y ricos son los que están en la periferia. El centro se vuelve peligroso, nadie quiere ir ahí. ¿Okay? En el caso de Detroit es extremo, está abandonado. Entonces la gente con dinero pues simplemente vive afuera y se maneja por highways, por autopistas que no está, la autopista no atraviesa la ciudad de modo tal que tú ves la ciudad. La autopista aísla la vista de la ciudad. Así como aquí, si yo vivo en la 93, no veo Ciudad Bolívar y no tengo ni idea qué hay allá, si nunca me puse a mirar. ¿Sí? Hay un proceso de invisibilización espacial. Lo mismo hace la highway. La highway te lleva por un canal de tu casa al trabajo o de tu casa al shopping mall. No tienes que interactuar ni ver lo que pasa alrededor. Eso es. Bueno, entonces, que es un poco lo que yo he estado haciendo aquí. Estoy trabajando con un colectivo, somos dos, colectivo bimembre. Y pues estamos probando distintas cosas, como un poco experimentando, ¿no? Porque la idea es ir ahí y ver qué pasa, porque yo no tengo la verdad ni nadie, es como, es un experimento. Sale bien, sale mal. El punto es como cuestionar, ¿sí? Desplazar certezas, meterse por grietas. Esa es un poco la búsqueda. Entonces, en esta especie de como distribución racial del espacio que sucede en Detroit, hay por supuesto una invisibilización de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gran imagen es el desarrollo, es cómo Detroit va a volver a ser esa gran ciudad que fue antes, ¿ok? Esa es como la estrella, allí queremos ir. ¿Cómo sucede eso? Como que a nadie le importa. O sea, no es que a nadie le importa, pero eso no es lo que se quiere mostrar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La ciudad va redistribuyéndose racialmente, de forma tal que quedan el dinero y cierta raza, por así decirlo, a un lado y otras a otro lado, ¿ok? Entonces, parte de este proceso es, hay una gran población inmigrante de México en Detroit, ¿sí? Y es conocido como el Mexican Town, la ciudad mexicana, ¿ok? ¿Y qué hay en Mexican Town? Pues todo lo mexicano más estereotípico que tú quieres encontrar, ¿sí? Tacos y, qué sé yo, sombreros y todas estas vainas mexicanas que cuando uno va a México dice, pues México no es solo eso, obviamente. El estereotipo siempre reduce, ¿no? Pero la pregunta mía era como, ok, este es el Mexican Town, ¿y dónde está el White Town? ¿Sí? El White Town es esa reconfiguración espacial, es el poder que está reestructurando la ciudad, pero que no se ve, ¿ok? Es una reconfiguración ideológica del espacio, que no se ve. Entonces, un poco una inserción ha sido este stencil que hemos puesto en varias partes, y de esto hemos hecho como cartografías de los puntos en los cuales ese stencil ha sido pues colocado. ¿Qué pasa? Eso es como una cara, ¿no? Entonces la invisibilización. Podría ser. Imbecilación. Yo creo que también produce eso. La otra cara de todos estos procesos es, por supuesto, la violencia, ¿no? La violencia ha sido parte del proyecto en el que yo trabajé en Ciudad Bolívar, en Moravia, como quedó explicado por los chicos, y en Detroit también. Entonces, en México existe la fiesta de independencia, que es el 5 de mayo, y todas las ciudades en Estados Unidos que tienen gran población mexicana hacen una parade, como una especie de desfile del 5 de mayo. Con el colectivo hemos empezado un trabajo fotográfico en el cual trabajamos con la gente y le pedimos a la gente que tome fotos de lo que para ellos es como el Mexican Town, y después hacemos proyectos de collage
Entonces, cómo agarrar esas imágenes y de cierta forma transformarlas. Estas imágenes luego son fotografiadas, espera, pasa la anterior, y armamos estas páginas que salió en este como newspaper, ¿sí? El cual fue distribuido por todo el barrio del Mexican Town. Y después de aquí sacamos imágenes y las hicimos en gigantografías y las insertamos en varias partes. Todo iba bien con nuestra exploración de, bueno, para los del Mexican Town, qué es el Mexican Town y cómo la ciudad racialmente divide y estereotipa. El 5 de mayo, que fue el día del desfile, hubo una pelea entre pandillas y mataron a un chico ahí en medio del desfile, ¿sí? El desfile era 20.000 personas, hubo un disparo, llegó la policía, caos absoluto, se acabó el desfile a la hora. Y entonces fue el 5 de mayo, que era como el momento de expresión de ese barrio, ¿no? Un poco el momento en el cual se reunían. Piensen en una ciudad abandonada, no hay gente. Este era el momento en que reúne la gente. Cuando la gente se reúne, ¡boom! ¿Sí? Entonces nuestro periódico tuvo que cambiar radicalmente y tiene la fecha, ¿sí? Que en inglés se pone primero el mes, luego el día y luego el año. Fue el 4 de mayo porque lo corrieron un día, pero bueno. 5-4-14 y aquí en español 4-5-14. Y ahora sí creo que era la siguiente foto. Y entonces todo el periódico se reconfiguró a partir de la imagen y de este escenario violento que fue la muerte del chico. ¿Sí? Entonces, pues estas son imágenes que no directamente dicen, ah, acá murió alguien, pero esta imagen del chupetín roto, ¿no? Parece como saben, estos son los pies de los policías que aparecieron ahí. Ahora no tengo fotos de eso, pero en la esquina en que mataron a ese muchacho, la gente armó una especie de altar, ¿sí? Pusieron como botellas de alcohol y como cartas de despedida, peluches, toda una especie de altar. Y ahí vamos a poner unas imágenes del periódico. Entonces es como una especie de trabajo con la imagen y con el espacio, pues, y con la, bueno, con, no sé, la comunidad es una palabra complicada, pero con la gente que vive ahí, ¿no? La comunidad siempre es una pregunta, una interrogación, es un proceso, se da, no se da, siempre está interrumpida, es posible. Bueno, esos son como los tres procesos. Entonces, para cerrar, ya tanta charla, lo que creo que si pensamos el arte y el conflicto, es un espacio muy productivo de pensamiento y de práctica. Para mí hay que hacer la salvedad de que el arte en sí está en conflicto, ¿sí? La práctica artística, en mi opinión, tiene que estar en conflicto con presupuestos discursivos institucionales que presuponen que el arte es algo bueno, bonito y que salva, ¿ok? Porque hay una historia, ¿sí? Hay una historia de cómo el arte llega. Hay espacios en los cuales el arte sí existe, otros en los que el arte no existe, ¿sí? Puede existir el arte en el margen. En Ciudad Bolívar, sí, pero tal vez es un arte distinto. Tal vez arte es algo que podemos definir. Arte es un espacio, puede ser. Pero cosas que se pueden hacer, creo que se pueden señalar puntos problemáticos, ¿sí? En el espacio, en la sociedad. Creo que el arte abre la posibilidad de imaginar no instrumentalmente la política, ¿sí? O lo político, ¿sí? Y creo que también el arte es un espacio en el cual la memoria puede ser explorada, ¿sí? Memorias que son no necesariamente oficialistas, ¿sí? Es un espacio donde producir otras narrativas. Pues pensando hoy en la charla, en el cuento este del espacio, el capital y todo esto, creo que sí, la acumulación de capital se extiende y transforma el mundo en que vivimos, pero creo que también esto produce, como dije, violencia y produce invisibilización, ¿sí? Dirige nuestra mirada hasta ciertas partes, ignorando otras. Y creo que también estos procesos crean como otro espacio, y es un espacio que yo creo es el espacio del olvido, ¿sí? Y creo que ahí es posible intervenir, ¿sí? Y el arte es una herramienta de intervención. Esa intervención puede ser amplia como queramos, ¿sí? Puede ser canciones de rap, puede ser, ¿sí? Periódicos, telas, no sé.
digo arte, pero en realidad quiero decir práctica artística. Y bueno, pues para terminar, tengo aquí una frase que encontré de Zizek. ¿Conocen a Zizek? Es un filósofo esloveno. Si lo buscan en YouTube, yo creo que les va a gustar mucho, porque es muy como desagradable físicamente, pero es lo que dice es como muy agradable. No, es muy interesante. Y él está pensando en la utopía, ¿sí? Saben que utopía viene de no topos, no lugar, ¿sí? Utopías, no lugar. Y bueno, voy a leerlo y con esto ya me callo. Dice, pensé, bueno, la traduje yo así que si suena rara es por eso. Pensemos en lo extraño de la situación actual. Hace 30 o 40 años todavía estábamos debatiendo cómo el futuro iba a ser, comunista, capitalista, fascista. Hoy ni siquiera se debaten estos problemas. Todos silenciosamente aceptamos que el capitalismo global está hoy aquí. Por otra parte, estamos obsesionados con una catástrofe cósmica, la vida de todo el planeta desintegrándose por un virus, ébola, por ejemplo, o porque un asteroide cayó y destruyó el planeta. Hollywood es como, eso es lo que hace, ¿no? Y destruyó toda la Tierra. Entonces, la paradoja es que es mucho más fácil imaginar el fin de toda la vida en la Tierra que imaginar un cambio radical en el capitalismo. Lo que significa que tenemos que reinventar la utopía en un nuevo sentido. Existen dos significados falsos de utopía, según Zizek. Uno es la versión antigua de imaginar una sociedad ideal, ¿sí? En que todos somos felices, comemos perdices. Y si sos vegetariano, comes zanahoria, no sé. El mundo de la felicidad. Pero todos sabemos que esa utopía nunca se va a realizar, ¿sí? El otro es la utopía capitalista, ¿sí? La utopía que permite crear deseos nuevos constantemente, ¿sí? Y esos deseos no solo son satisfechos, sino que además te piden que generes más deseos, ¿sí? De consumo, etc. Zizek dice, la verdadera utopía es cuando la situación no tiene salida, cuando no existe un camino de resolución dentro de las coordenadas de lo posible. La utopía existe en la urgencia misma de sobrevivir. En esa urgencia se inventa un nuevo espacio, ¿sí? Utopía es un tipo de... no es un tipo de imaginación libre, free imagination. Es una cuestión de urgencia, una urgencia imperante. Somos forzados a imaginarla. Es la única salida y quizás esto es lo que necesitamos hoy. Eso es lo que es. Bueno, con eso termino. ¿Tenemos espacio para preguntas? Sí. Sí, son 5 No, nadie se anima. Por favor, pregunten lo que sea, a mí